La convivencia nos propone divisiones y acuerdos. La polarización ha sido, es y será una de las características de la naturaleza humana. Arriba y abajo, derecha e izquierda, frío y calor, alto y bajo, y así podríamos seguir enumerando dos posiciones básicas, en las antípodas una de otra si las enfrentamos, los tales y los cuales son una interpretación de dicha división, cuyo objetivo es muy amplio y directo, la oportunidad de exponer las dos caras de la moneda e intentar una aproximación dentro de la oposición. Queda claro que existe un todo cuyas facetas, básicamente, son dos, pero en algún punto deberían coincidir. En matemáticas, la utilización del teorema propone soluciones prácticas. ¿Y por qué un teorema? Porque es lo más apropiado al momento de intentar un análisis profundo y llegar a una conclusión válida, viniendo de una probable hipótesis y elaborando una estudiada tesis, mostrarlo e intentar razonarlo es el objetivo final. Juntos esperamos lograrlo. Bienvenidos a Teorema de Tales y Cuales. Teorema de Tales y Cuales. Primero es el juramento de Hipócrates. Luego, una vez que ingresan en la operatoria médico-comercial, se impone el otro juramento. Porque con la excusa de curar, hacen el juego a laboratorios y corporaciones, situación por la que cobran honorarios y reciben muestras gratis para ser utilizadas como fundamento estadístico. Se curó a la columna A, se murió a la columna B, zafó raspando a la columna C. Luego el porcentaje indica si el remedio en cuestión remedia o te manda a la otra dimensión. Quien ha pasado por la odisea de una enfermedad puede dar testimonio o callar para siempre. Lo cierto es que el sistema médico actual dista mucho de preceptos y formas que se guardaban en la antigüedad, en la que el médico reinaba como sabio y otorgante del preciado don de la salud. Hoy, en esta especificada y dolorida o dolarida, por el dólar por supuesto, realidad que nos apabulla, todo es medido con el signo pesos. En armonía con esta línea conductora, la medicina actual se divide en pública y privada. La primera está destinada a la gente sin recursos económicos, que por supuesto les impide ingresar en la segunda. Y la privada es para aquellos privilegiados que abonan sumas importantes para, en caso de emergencia incontrolable, ser derivados al hospital público y compartir con los pobres su desgracia. Si a este panorama le sumamos la presión financiera y economicista de los laboratorios de productos médicos y su lucha por imponer su producto, el panorama toma un atractivo color verde. No el del traje del quirófano, sino el de los dólares. Verdaderas fortunas se mueven detrás de este negocio llamado farmacopea, considerado el más poderoso por encima de las drogas, las armas y el tráfico de sexo. Pero, ¿quién fue Hipócrates? El más famoso médico de la antigüedad, nacido en la isla de Kos y llamado padre de la medicina.
Era hijo de Heráclides, de la familia de Asclepíades, y recibió probablemente sólida instrucción con Gorgias de Leoncio. Fue amigo del filósofo Demócrito. Viajó por Tesalia, Tracia, Macedonia y ciudades del Asia. En Atenas ejerció y enseñó medicina, y su actuación durante una peste le valió un homenaje público. Su fama llegó a Persia, de donde el rey Astajerjes le invitó a ir para combatir una epidemia, ofreciéndole cuantiosas riquezas, pero Hipócrates se negó a colaborar con los enemigos de su pueblo. Murió en Larisa de Tesalia y, según la tradición, sobre su tumba las abejas construyeron una columna con miel y cera curativas. De su época data la costumbre de que los médicos presten el llamado juramento de Hipócrates o hipocrático, práctica que marca el paso del exclusivismo de casta al libre ejercicio de la profesión. Desde los tiempos de Hipócrates, la medicina toma un cariz científico y se establece la observación clínica como base de la terapéutica. Se explican las enfermedades por el desequilibrio de los 4 humores corporales: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, cuya perfecta armonía está regida por la vix naturae, fuerza de la naturaleza, correspondiendo al médico restablecer dicho equilibrio mediante la corrección de los humores deficientes o sobrantes. Visto todo esto desde la óptica de una salud en armonía con la naturaleza, es casi imposible el enfermarse. Las largas colas en sala de espera y el creciente comercio de la salud indican que algo está fallando. ¿Casualidad o causalidad? La cuestión es que los números son lapidarios. El sistema de prevención no existe y el de curación es, bueno, que cada quien lo adjetive según su experiencia. En este lado del planeta es costumbre adquirida no discutir lo establecido. ¿Quién se atreve a enfrentarse a la Santa Iglesia o discutir con un abogado, seguro político, y mucho menos a desconfiar de los médicos? Una mezcla de miedo, incertidumbre y otras hierbas se apodera de quien trata de resolver el acertijo. ¿Son infalibles? Desde ya que no. Reza el viejo refrán que los médicos archivan sus errores bajo una lápida. Los médicos que actualmente desempeñan sus tareas curativas, casi en un 99%, no han experimentado soluciones, sino que se han limitado a repetir consuetudinariamente las experiencias de otros. La poca capacidad de análisis ante el dominio inquisidor de los colegios médicos produce en la mayoría de los profesionales un efecto devastador. Dejan de pensar en soluciones mejores para seguir aplicando las mismas de siempre, o sea, las establecidas por consenso obligatorio. Por ejemplo, ¿debemos creer en el uso de las radiaciones? Se habla siempre que muchas teorías en medicina alternativa se basan en ilusiones y magia barata. La pregunta del millón es, ¿debo creer ciegamente en las radiografías y en las tomografías? La respuesta será indudablemente, hay suficiente tecnología que lo aprueba. Y es posible que esa tecnología sea ciertamente espectacular, pero se basa en los mismos principios que la medicina antigua pone en práctica cuando sobre lectura e interpretación de las ondas constitutivas del aura humana se trata. Claro, en este caso no se trata de una sofisticada máquina, sino de un ser humano con capacidades. Y aquí surge la duda de los que ignoran. ¿Estará chanteando? Y la respuesta no espera. Seguro que sí. No se detienen
a investigar fenómenos provenientes de la sabiduría antigua. No. Prefieren una máquina creada por otros hombres y que muestra lo que pocos pueden ver. Justamente esos pocos forman parte del grupo de los denostados. Tal vez nunca vieron en acción a un chamán aborigen. En fin, todo un tema para debatir, ¿no? Convengamos que no son los únicos que sufren de quedatismo conveniente. Todas las colegiaturas profesionales, abogados, ingenieros, etc., se encuentran inmersas en el mismo estado inerte de cosas, en el que es preferible repetir errores a cambiar tradiciones. Pobre del que intente hacerlo, y no lo dice este humilde escribidor o hablador, el error es a propósito, por supuesto, de palabras, quise decir escribidor y narrador de palabras, sino los mismos profesionales en confesiones de café. Sin afán de generalizar, porque aún quedan médicos de vocación, la medicina actual se ha volcado a la tecnología y ha alejado peligrosamente el sentido humanitario. He participado casualmente en conversaciones entre médicos y me encontré con frases como: hoy tuve un hígado, mira vos, yo tengo un apéndice en 10 minutos. Como toda profesión, tiene su jerga y modismos, pero no deja de preocupar la sensibilidad de estos profesionales. Algunos me comentaron que es para no involucrarse y terminar ellos internados. Bueno, es que en la facultad no aprenden límites. No sé, verdaderamente no sé. Lo que sí sé es que cada vez hay más remedios y más enfermos. No me cierra la ecuación, sinceramente. Si a esto le sumamos los alarmantes promedios universitarios, en los que existen bochazos masivos, y la nula política de prevención en salud por parte del Estado, más nos vale no enfermarnos de nada. Y ojo con lo que tomamos. No todos los médicos son como los que intento describir. Los hay que hacen todo o lo posible por curar al enfermo, dentro de lo que ellos entienden por curar al enfermo. Toda la ciencia médica que hoy se estudia consiste en saber qué medicinas curan a cuáles enfermedades. El médico de hoy confía cada día más y más en las medicinas milagrosas de los laboratorios. En general podemos decir que los médicos son, cada vez más, meros instrumentos del gigantesco negocio llamado industria farmacéutica sociedad anónima. Y otras ciencias médicas, como la homeopatía, la quiropráctica, la colorterapia, el naturismo, la acupuntura, etc., han cedido terreno y no se enseñan en las facultades. El médico de hoy sabe sobre qué actúa un medicamento, pero no sabe cómo lo hace. Un medicamento que baje la presión del paciente le pasa a perjudicar al mismo tiempo los riñones o le da más sueño. La ciencia médica se preocupa cada vez menos de la fisiología, que es el estudio del organismo y sus funciones, y cada vez más de la farmacología, estudio de los medicamentos químicos, olvidando que cada cabeza es un mundo y cada organismo otro mundo. A medida que se desarrolla la farmacopea, los medicamentos son cada vez más activos, es decir, más tóxicos, y por lo tanto crean efectos más serios en el cuerpo humano. Fulmina a los microbios, pero deja al paciente enfermo de otras cosas. Le acaba los glóbulos rojos, provoca sordera, le destruye los riñones, le mata la flora intestinal y le provoca una alergia. Y así, desaparecidos los microbios de una infección intestinal, pongamos como ejemplo, le quedan al paciente otras 2 o 3 enfermedades que tratarse. Es posible que no todos los doctores calculen así al recetarle
a un enfermo un antibiótico, pero lo calculen o no, la cosa es que los resultados son los mismos. El enfermo se cura de una cosa y se enferma de otra. Cierto es que la medicina ha vencido a casi todas las enfermedades. Polio, cólera, tifus, peste, tuberculosis, sífilis, malaria. Pero la humanidad tiene cada vez peor salud. Neumonía atípica, sin ir más lejos. Y cada vez más enfermos para más hospitales que se tragan más dinero. No se trata de enfermos graves, pero tampoco de gente sana. Es gente medio sana y medio enferma, que el día de mañana pasará a enfermarse por completo y bueno, ¿por qué? Pues porque la mayoría de las medicinas actuales son drogas que actúan contra la naturaleza y no con ella. La química del medicamento contra la química del organismo. Un estudio llevado a cabo en el prestigioso hospital Johns Hopkins de Estados Unidos reveló que por lo menos la quinta parte de sus pacientes debían sus enfermedades a las mismas medicinas, y que en cuanto los enfermos dejaban de tomar las medicinas se aliviaban. ¿Por qué?, dirán los escépticos. Las causas son varias. Gran parte del daño que causan las cada vez más fuertes medicinas es que precisamente causan malnutrición, es decir, aumentan la necesidad del organismo por las vitaminas. ¿Cómo causan malnutrición las medicinas? Destruyen nutrientes, o desgastan nutrientes, o impiden su absorción, o aumentan su necesidad, o aceleran su pérdida. Por lo general, los conocimientos que la mayoría de nuestros doctores tienen sobre nutrición son inferiores a los que yo tengo de chino, y se demuestra fácilmente, viendo lo que comen ellos y su familia. Y lo que es peor, tras recetarle al paciente drogas desnutrientes, encima lo ponen a dieta, por favor. Volver a una vida más saludable, en todo el amplio sentido de la palabra, es la urgente premisa. No automedicarse, no comer carne, comer sano, lo justo y necesario, hacer una buena caminata diaria, respirar aire puro, beber agua natural, no gaseosas, dormir bien y lo necesario, no vacunarse por las dudas, ser uno mismo el control de la propia salud y no depender de fríos análisis. Y lo más importante, ver la vida con ojos positivos, cambiar el humor y ser más liviano en las reacciones. Volver, en definitiva, a la medicina natural tiende a evitar que la gente se enferme o pierda la salud. En las premisas anteriormente expuestas está el secreto de una buena salud. Síganlos y no tendrá necesidad de ver al médico más que para conversar con él y desearle que tenga buena salud. Y por si no se acuerdan o no lo conocen, les transcribo a quienes practican este arte de curar los preceptos del juramento hipocrático, tal vez desactualizado en el lenguaje, pero esclarecedor en los conceptos sobre los que se fundamenta. Juro por Apolo, médico, y por Asclepio, y por Higia, y por Panacea, y todos los dioses y diosas, poniéndoles por testigos, que cumpliré, según mi capacidad y mi criterio, este juramento y declaración escrita. Trataré al que me haya enseñado este arte como a mis progenitores, y compartiré mi vida con él, y le haré partícipe, si me lo pide, y de todo cuanto le fuere necesario, y consideraré a sus descendientes como a hermanos varones, y les enseñaré este arte, si desean aprenderlo, sin remuneración ni contrato. Y haré partícipes
de los preceptos y de las lecciones orales y de todo otro medio de aprendizaje, no solo a mis hijos, sino también a los de quien me haya enseñado y a los discípulos inscritos y ligados por juramento, según la norma médica, pero a nadie más. Y me serviré, según mi capacidad y mi criterio, del régimen que tienda al beneficio de los enfermos, pero me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar. Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, y del mismo modo tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y santamente. Y no castraré ni siquiera por tallar a los calculosos, antes bien dejaré esa actividad a los artesanos de ella. Y cada vez que entre en una casa, no lo haré sino para bien de los enfermos, absteniéndome de mala acción o corrupción voluntaria, pero especialmente de trato erótico con cuerpos femeninos o masculinos, libres o serviles. Y si en mi práctica médica, o aún fuera de ella, viviese u oyere con respecto a la vida de otros hombres algo que jamás deba ser revelado al exterior, me callaré considerando como secreto todo lo de este tipo. Así pues, si observo este juramento sin quebrantarlo, séame dado gozar de mi vida y de mi arte y ser honrado para siempre entre los hombres. Mas, si lo quebranto y cometo perjurio, sucédame lo contrario. Que así sea alguna vez. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima. Teorema de tales y cuales.